Bien, vamos allá con una de las partes claves de esta ley, ¿no? Entender lo de la expresión cifrada, conjunta y sistemática del presupuesto. Repito, esto es clave porque es necesario tenerlo muy claro para poder entender otras partes de la ley. Bien, como he dicho, el presupuesto es una expresión cifrada, conjunta y sistemática. ¿Por qué es una expresión cifrada? Nos lo dice el artículo 47. Porque vamos a imputar todos los gastos hasta el 31 de diciembre y todos los derechos liquidados en el ejercicio, aunque se correspondan con otro. Y indico ahí abajo, ojo que gasto no es un pago. Gastar es reconocer la obligación y liquidar no es recaudar. Liquidar es calcular la cuantía. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. A ver, me ponen una multa de tráfico el día 27 de diciembre y me dan 20 días para pagarla con un descuento. Claro, yo si le ingreso el 4 de enero, esa multa se ha liquidado el 4 de enero. Es un ingreso del ejercicio siguiente. ¿Por qué? Porque es cuando se determinó la cuantía. ¿No? A mí pero por contrario, si me ponen una multa el 27 de diciembre ya de cuantía fija, la multa está liquidada. Entonces, aunque se ingrese en el año siguiente, es un ingreso del ejercicio anterior. ¿Vale? Y con los gastos ocurre lo mismo. Yo puedo gastar algo el 30 de diciembre y eso se va a pagar el año que viene, pero es un gasto de este ejercicio. Bien, ¿por qué es conjunta? Pues por un doble sentido. Porque afecta a todo el sector público autonómico. Ahí ya pongo verla a lo FASGA, que es donde se regula el sector público autonómico. Y destaco, ni se incluyen las universidades ni las diputaciones, aunque la ley haga mención al presupuesto de las diputaciones y que el presidente de la Diputación tiene que ir a declarar a la Comisión Legislativa de Presupuestos del Parlamento. El presupuesto de la Diputación lo aprueba el Pleno de la Diputación, no el Parlamento de Galicia, ¿de acuerdo? Y de las universidades lo mismo, de esto ya hemos hablado en vídeos anteriores. Por tanto, es una ley para todos y además donde se computan conjuntamente todos los gastos y todos los ingresos. Y vamos con lo complicado, que es la expresión sistemática del artículo 49, que aquí vamos a desarrollar además por la orden de elaboración de los presupuestos, ¿no? En donde se nos van a fijar las reglas de sistematización contable del mismo, es decir, cómo lo vamos a expresar, pues para, digamos, su informatización y tratamiento. La sistematización, la contabilización, la expresión de las partidas presupuestarias se codifica de un modo. Pues eso es lo que vamos a ver aquí. Como veis aquí, de momento nos vamos a centrar en el presupuesto de gastos, estado de gastos, en donde el esquema parte del siguiente proposición, ¿no? Un programa presupuestario le vamos a asignar un crédito presupuestario, ¿no? Por ejemplo, que le asignamos 100.000 euros, ¿de acuerdo? Así vendrían detallados. Bien, ejemplo. En el ejemplo que hemos visto anterior, como veis, 1210, 120G, 340, ahora nos vamos a centrar exclusivamente en este programa presupuestario. Pues, lo veis aquí, cada una de estas cosas significa algo. Bien, pues que esto obedece a una triple clasificación, ¿no? El programa presupuestario. A una orgánica, que sería la 1210, la funcional, que sería la 120G, y la económica, la 340. ¿De acuerdo? Eso ya tenemos que tenerlo claro ya de partida. 3 clasificaciones tiene un estado de gastos. ¿Qué hace la orgánica? Os recuerdo, la orgánica es la 1210. Identifica quién gasta. Vendría a ser el equivalente de vuestra tarjeta de crédito, vuestro nombre, ¿vale? Que solo podéis gastar vosotros con ella. Pues identifica quién. ¿Cómo se desagrega? ¿Qué significa el 12? El 12 es una sección. Y el servicio 1210, siempre arrastrando, ¿eh? No es correcto decir sección 12, servicio 10. No, servicio 1210. Porque un servicio siempre depende de una sección. ¿Quiénes son las secciones? Los órganos estatutarios, Parlamento de Galicia, Consello da Cultura, Consello de Contas, etcétera, etcétera, y las consellerías. ¿De acuerdo? Cada consellería es una sección. Y los servicios, los órganos de la consellería y los entes adscritos. ¿Vale? Además, los entes adscritos siempre empiezan por 8. Este dígito empezaría por 8 por 9. Bien, la funcional es esta, la 120G.
identifica el objetivo a cumplir. Sanidad, educación, lo que queráis, ¿no? ¿Cómo se desagrega? Grupo de función, el 1, el 12, siempre arrastrando, función, el 120, la subfunción, el 120G, programa. ¿Vale? Repito, el objetivo y la naturaleza económica. ¿En qué vamos a gastar? Si el otro, el de antes, indica el para qué, esto en qué. Es decir, si yo tengo el objetivo, que es educación, pues necesito pagar profesores, construir colegios, mantener colegios, ¿vale? Tengo que hacer gastos de múltiples naturalezas. Pues esa naturaleza del gasto es la que me identifica la económica, que se desagrega en capítulo 3, artículo 34, concepto 340. Bien, hasta ahora lo que hemos dicho hasta aquí, esto pues deberíamos saberlo como el Padre Nuestro, ¿eh? Es decir, sección, servicio, grupo de función, función, subfunción, programa, capítulo, artículo, concepto, y tenerlo perfectamente identificado. Es decir, poder decir que esto es la función, el 12, el 1210 el servicio, esto es el artículo, el 34, 120G el programa, así, ¿de acuerdo? Porque si no, vamos a tener problemas, si no lo sabemos bien. Bien, a ver, yo no tengo que saber cuál es la sección 12. Ni el servicio 1210. Yo tengo que saber que esto es la sección y esto es el servicio. Yo tengo que saber que esto es el grupo, la función, la subfunción, el programa, pero no tengo que saber qué objetivo es. Yo no tengo que saber qué artículo es el 340, qué identifica. Ni el 34, eso vendrá en la orden. Pero el 3, el capítulo, sí tengo que saber. Tengo que saber a grandes rasgos las grandes naturalezas de gastos de la administración, que ahí las tenéis. Hay 9 capítulos en donde distinguimos, como veis que ya tienen colores distintos, las operaciones corrientes o necesarias para el mantenimiento de los servicios y las operaciones de capital, que distinguimos las de inversiones destinadas a la inversión de las operaciones financieras. ¿Vale? Esto es el fondo de contingencia regulado en el 55 bis de la ley, que se dota con un 2% de los recursos no financieros, que se destina básicamente a pues cubrir catástrofes o hechos impredecibles, ¿no? Es una hucha, asumamos que es una hucha, ¿vale? Bien, gastos de personal, pues como su nombre indica, iban todos los gastos de la nómina, salvo las indemnizaciones por razón del servicio. Las dietas, no, las dietas van al 2. Bien, en el capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios, todos los contratos de suministros, de servicios, incluso de obras, en donde no es un criterio infalible al 100%, pero sí es un muy buen criterio el asumir que si adquirimos o hacemos algo que no es inventariable, que no lleva una pegatina de inventario, va al 2. Si fuese inventariable, iría al 6. ¿Vale? Aquí los contratos donde son inventariables, los productos que se adquieren son inventariables, van al 6. ¿Vale? Es decir, unos folios van aquí. Evidentemente, un edificio va aquí. Los gastos financieros son los gastos de las deudas y las transferencias corrientes hay que asociarlas con las transferencias de capital. Una transferencia es una subvención, digamos, es un flujo que da la administración sin contrapartida. No hay que devolverlo. Si hubiese que devolverlo sería un préstamo. Entonces, claro, llámale subvención, llámale beca, llámale pensión, llámale como quieras. Estamos hablando de transferencias que se hacen unilateralmente desde la administración a otras administraciones, puede ser, por ejemplo, en donde nos exigimos contrapartida, nos exigimos que nos lo devuelvan. Claro, para la regla general, para imputarlo al 4 o al 7, es que si el perceptor se lo puede gastar en consumo, pues al 4. Si se lo tiene que gastar, digamos, en bienes inventariables, al 7. ¿Vale? Yo siempre pongo un ejemplo que, hombre, puede tener fallos, pero como regla general es bastante bueno. Y es que, claro, si a mí me dan una subvención y me piden que le impute al 4 o al 7, yo tengo que preguntarme siempre, ¿esa subvención me la puedo gastar en marisco? Si me la puedo gastar en marisco, al 4. Si no me lo puedo gastar en marisco, al 7. ¿De acuerdo? Y entonces nos quedarían los activos y pasivos financieros, en donde ahí se computarán cuando, dice aquí, cuando la Xunta
conceda préstamos y aquí cuando devuelva los préstamos que le conceda un banco, por ejemplo. ¿De acuerdo? Estas operaciones financieras las veremos aparte ya de forma más conjunta con los estados de ingresos, pero un análisis más concreto. Bien, ahí lo tenéis resumido, todos los capítulos de la clasificación económica, es lo que hemos visto hasta ahora, puestos de otra forma, y el capítulo 5, en donde pues, se denomina fondo de contingencia y ejecución presupuestaria, que funcionará en las secciones 50 y 23, en donde, eso sí, su aplicación, su utilización le corresponde al Consejo. Necesidades que pudieran surgir en el ejercicio y fueran inaplazables, ¿vale? De carácter no discrecional. Esto es precisamente que no se puede utilizar esta hucha por capricho, sino por necesidades. ¿Y cómo se dota? Con el 2% de los recursos propios para operaciones no financieras, el 2% de los ingresos para operaciones no financieras, es decir, de los capítulos 1 al 7 del estado de ingresos.